Estamos saludando a Juan Negri, que es analista político. ¿Cómo estás, Juan? Nacho Gano y Brenda Brecher? ¿Qué tal, Nacho, Brenda? Un gusto conversar con ustedes. Primero, lo más importante, Nacho, feliz cumpleaños. Vamos, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan, y te decíamos, o decíamos, mejor dicho, que hay algunas miradas, ¿no? Obviamente por el lado del gobierno, de una buena crítica acerca del desempeño de la comitiva, especialmente de los discursos del presidente Alberto Fernández, pero también hay otra mirada que no ve tan bien cómo le fue al presidente en esta gira. Sí, es decir, por supuesto, gobierno y oposición tratan de maximizar sus posiciones y mostrar distintos ángulos de lo mismo. Lo cierto es que en este tipo de reuniones internacionales se resuelven pocas cosas, es difícil que te vaya muy mal. Argentina lo considera, digamos, el gobierno considera que la declaración final del G20, de la reunión en Roma, la inclusión del tema de los sobrecargos es un éxito. Lo cierto es que al presidente o a la Argentina le fue lo bien que te puede ir en este tipo de reuniones. Están con vos un rato, se sacan una foto, pero no mucho más, digamos. No mucho más, y lo cierto es que el principal problema que Argentina tiene en este momento, que es el acuerdo con el fondo, todavía no da señales de que se vaya a resolver positivamente, más allá de la inclusión en el documento final de este famoso tema de los sobrecargos, ¿no? Claro. Hablando de foto, que vos recién lo mencionabas, fue un faltazo y también un comentario aquí en nuestro país, la ausencia de la foto en la Fontana di Trevi, ¿no? Por parte del presidente Alberto Fernández. Bueno, sí, efectivamente en este tipo de cumbres, insisto, las cosas no se dicen de frente, por lo menos en público, ¿no? Es decir, si hay problemas, se resuelven en otra instancia. Entonces siempre se presta muchísima atención a los gestos, a las actitudes, a los sobreentendidos. El mundo diplomático es un mundo que está armado así, ¿no? Es decir, donde en general uno trata de, incluso las peores cosas, no decirlas abiertamente. En ese sentido, llamó la atención efectivamente ese faltazo. Tal vez tenga que ver con un menor entendimiento del presidente de la importancia de esos actos protocolares. Lo cierto igual es que al final del día la ausencia o no del presidente en la Fontana di Trevi no afecta, ¿no?, el resultado que se puede llevar a Argentina de este tipo de cumbres. Y en cuanto también a esto, ¿no?, que vos decías, la construcción diplomática, hubo más allá de otros gestos que podemos mencionar en un ratito, que llegaron en los pasillos, ¿no? Hubo efectivamente una suerte de cortocircuito, porque por un lado hubo un encuentro bilateral con el presidente de Francia, con Macron, en donde el gobierno argentino informó que se trataron algunos temas, y después el presidente francés informó que se hablaron de otras cuestiones, temas delicados para la Argentina que trata de evitar, como por ejemplo la situación de Venezuela y de Nicaragua, ¿no? Ahí, ¿cómo se da esto? ¿Hay un arreglo primero para ver cómo se comunica de qué se habló, o las comitivas, los países informan cada uno por su lado y se puede dar esta situación? Bueno, muchas veces lo que pasa es que, y Argentina es experta en esto, la verdad, es que la política exterior se usa para fines internos, de política interna. Entonces, se aprovecha algún tema que se tocó tangencialmente, entonces se le da más importancia a un tema que tal vez en la reunión no se habló tanto, etc. Argentina suele hacer este tipo de cosas, ya le pasó al gobierno en una reunión también con Estados Unidos. Formalmente sí, formalmente en el momento en que se juntan los dos jefes de Estado, luego todos los asesores y todos los técnicos que acompañan estas comitivas se juntan entre ellos más abajo, digamos, y acuerdan en general no solamente los temas de la reunión, sino después, digamos, de alguna manera, qué es lo que se va a comunicar. Argentina, lamentablemente, muchas veces falta esa palabra, me da la impresión, y anuncia cosas que no son del todo convergentes con lo que realmente ocurrió. Pensemos que este tipo de reuniones, los jefes de Estado están todo el tiempo coacheados, ¿no? Es decir, le dicen a Macron, le dicen, bueno, ahora vamos a hablar de esto con Fernández, hay como toda una estructura por debajo, ¿no?, que acompaña a estos líderes mundiales. Juan, ¿había alguien vedette en esta cumbre, en principio la de Roma, después nos metemos en Glasgow, pero había alguien que supiera, hoy todos van a querer una foto conmigo?
Bueno, me parece que en general el protagonismo de Estados Unidos suele ser muy alto, suele llamar la atención en este tipo de reuniones, las comitivas más grandes, etcétera. Pero yo diría que no hay en este momento una figura internacional que tenga el magnetismo que en algún momento en estas reuniones tenía Obama, por ejemplo. Merkel, que es la gran lideresa europea, como sabemos, está de salida. Así que yo diría que no hubo mayormente vedettes. Juan, ¿cómo tenemos que tomar? Por un lado, que la Argentina no logró un encuentro con el Papa. Sabemos que el Papa suele no encontrarse con los presidentes cuando están en vísperas de elecciones. Por un lado. Por otro lado, tampoco logró un encuentro con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Hubo ahí una situación medio rara con Kerry, ¿no? Cuando el presidente Alberto Fernández lo quiso tocar y le sacó Kerry la mano. Angela Merkel, que pasó por un costado con cara de, bueno, quiero pasar y tratar de zafar de esta situación. ¿Se espera que haya un llamado de los Estados Unidos como para, no sé, concretar un encuentro próximamente después de esto? Como decíamos un poco al principio, en este tipo de eventos los sobreentendidos, las sobrelecturas abundan, porque como no se dicen las cosas de frente, el mundo diplomático, insisto, es así, uno trata, ¿no?, de leer constantemente entre líneas. Y al final esos gestos pueden deberse a muchísimas cosas. Por dar un ejemplo, el presidente Biden no recibió a Fernández o no tuvo la posibilidad de tener una bilateral. ¿Esto quiere decir que a Biden no le interesa a Fernández? No, es decir, es una mezcla de cosas. La agenda del presidente está muy cargada, es uno de los grandes actores, obviamente, del G20, y Fernández no es lo suficientemente relevante, o la Argentina, mejor dicho, no es lo suficientemente relevante para meterse ahí. Entonces es una mezcla de cosas, ¿no? No es necesariamente un desplante, pero sí señala que en este momento, para Estados Unidos, tener una bilateral con la Argentina no era lo más importante. En el caso del Papa, bueno, es un poco distinto, ya digo, lo obvio, ¿no? El Papa es argentino y todas las lecturas sobre su accionar, sus actitudes con las autoridades, acá en Argentina se leen muy cuidadosamente. Es muy probable que el Papa esté molesto con el gobierno de Fernández por la sanción de la ley del aborto libre y gratuito. Es posible que no quiera meterse en política directamente, es posible que sea una mezcla de cosas, es aprovechando una situación electoral para no juntarnos con Fernández, con el cual además estamos un poco molestos. Y en relación a la pregunta sobre Estados Unidos, bueno, Argentina y Estados Unidos en este momento, el principal tema de la agenda conjunta para la Argentina es el acuerdo con el fondo directorio de ese organismo. Sabemos que Estados Unidos tiene un rol fundamental. Yo creo que Estados Unidos está esperando que Argentina mueva primero. Está diciendo, miren, es decir, yo te puedo apoyar en el fondo, en este tipo de reuniones hay todo el tiempo galanterías diplomáticas, estamos trabajando, esperamos un futuro mejor, todo ese tipo de cosas. Lo cierto es que Argentina le tiene que presentar al fondo un plan, y hasta que eso no pase, Estados Unidos no tiene mucho para decir, me parece, ¿no? Juan, Alberto Fernández, el gobierno argentino, va con una propuesta a Glasgow de acción climática a cambio de reducción de deuda. En principio, lo reduje un montón el plan que lleva. Es un reduccionismo total, es tan así, y de ser así, ¿qué posibilidades de éxito tiene? No, como resumen está muy bien. Es decir, efectivamente, Argentina fue con un mensaje muy propio de lo que viene siendo la agenda que Argentina intenta desplegar en política exterior, crecimiento inclusivo, etcétera, etcétera, y una mirada especial a la de los países deudores, ¿no? En el G20 también, ¿no? Argentina planteando esto de las sobretasas y planteando los derechos especiales de giro. De alguna manera Argentina es como que lleva la agenda de los países deudores.
Hay que leer lo que Argentina plantea en Glasgow, en Escocia, un poco en esa misma línea, ¿no? Es decir, yo soy un país deudor, bueno, no sorprende que Argentina diga, ¿por qué no cambiamos deuda por acción climática? De alguna manera responde también a la situación que Argentina está en este momento. Efectivamente, si bien habrá que ver cuáles son la letra chica de eso que propone Argentina, porque además esto se manifestó en un discurso, es un poco así, es un poco la idea de que la acción climática pueda canjearse por deuda, digamos. Yo creo que la posibilidad de éxito en este momento es baja, me parece una posición un poco voluntarista de la Argentina, insisto que responde a un interés muy particular, que somos un país severamente endeudado, me parece que en el corto plazo no tiene muchas posibilidades de éxito. Juan, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por aportar tu mirada sobre lo que fue esta intervención del presidente en el G20 y en Glasgow. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y Nacho, para completar, ya obviamente está en la Argentina, Alberto Fernández va a volver a meter